Muy buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. ¿Cómo aliviar su impuesto de renta? Desde el 12 de agosto miles de personas tendrán que cumplir con su declaración de renta, pero tranquilo, porque hay deducciones que le ayudarán a pagar menos. Un experto de la Universidad Konrad Lorenz nos explica los detalles. Y eso que no hay plata. Durante el mes pasado, las familias colombianas incrementaron sus gastos en más del 5%. ¿Qué hay detrás de este creciente gasto y de dónde sale tanto dinero? Camilo Herrera, de la compañía Radar, nos tiene todas las respuestas. Polémico anuncio sobre inversiones. El gobierno planea prohibirle a los fondos privados de pensiones que hagan inversiones en el extranjero. ¿Qué significa eso para los millones de personas que tienen ahorros en estos fondos? Víctor Grosso nos cuenta en minutos. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de la declaración de renta y la preocupación que esta obligación tributaria le genera a muchas personas. Profesor Andrés Jiménez, experto en finanzas de la Escuela de Negocios de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz. Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, Henry, por esta invitación. A usted, profesor, bueno, entiendo que el calendario para declarar renta comienza como hacia la segunda semana de agosto, el 12 tal vez, pero no significa que todo el mundo va a declarar ese primer día, eso es como por turnos, ¿no? Exactamente, Henry, como usted lo menciona, arrancamos el 12 de agosto con los vencimientos para que las personas naturales presenten su declaración de renta. Pero ¿cómo está organizada? Depende de los últimos 2 dígitos del número de identificación. Es decir, arrancando por el 01 y 02, arrancan el 12, son las personas que deben presentar su declaración de renta. ¿Quiénes estarían obligados a declarar? Entonces, aquí hay que hacer un ejercicio histórico sobre el 2024 y es analizar si sus ingresos brutos fueron iguales o superiores a 59.376.800. ¿De dónde pueden adquirir este valor? A su empleador solicítele su certificado de ingresos y retenciones. Otro ítem a tener en cuenta es el patrimonio bruto que tuvo usted a 31 de diciembre de 2024. ¿A qué hace referencia este patrimonio bruto? Activos como vivienda, apartamentos, casas, vehículos, todo aquello que represente patrimonio. Si usted excede el valor en conjunto de 211.076.400, tiene que declarar. Cuénteme. Sí, le quería preguntar por la preocupación que tiene mucha gente, que al final de cuentas es cuánto debe pagar de impuesto de renta. Para mucha gente, pues digamos, puede ser un dinero importante, pero entendemos que la ley permite hacer algunas cosas que llaman deducciones para efectos de poder aliviar un poco ese valor que se podría pagar. Comencemos por una de esas deducciones que a veces la gente tiene dudas si son los hijos. ¿Cómo es que impacta esto de los hijos o se registra en la declaración de renta para aliviar un poco el pago? Bueno, más allá de los hijos es, Henry, dependientes económicos, es decir, aquellas personas que dependan de usted económicamente. Aquí podemos hablar de, en efecto, los hijos menores de 18 años o que tengan 23 años, pero todavía dependan de usted en términos de estudio. Aquí la deducción puede ser del 10% del ingreso bruto. Es decir, hasta 32 VT mensuales usted puede descontar al valor que usted tiene que pagar. Medicina prepagada, esto todavía, digamos, se puede incluir y además medicina prepagada es entendida como qué, porque hay gente que lo que compra es una cosa que se llama plan complementario. ¿Eso también sirve, por ejemplo? No, exactamente es la medicina prepagada, ya que esta genera unos deducibles hasta el 16 VT mensuales, aproximadamente 792.000 pesos por mes. Ya, ahora, profesor, quisiera preguntarle por otro tema que es el de los créditos, porque, por ejemplo, mucha gente dice que cuando uno tiene un crédito hipotecario, esto le puede beneficiar. ¿En qué sentido le puede beneficiar? Y no sé si sea solo con créditos hipotecarios o con otro tipo de préstamos bancarios también.
En efecto, los intereses que usted paga o pagó, porque estamos hablando del año 2024, por concepto de crédito de vivienda, usted lo puede utilizar como deducibles para disminuir la base gravable. ¿Esto qué quiere decir? Si usted pagó hasta 4.950.000 pesos, es decir, la suma de 100 VTs, usted los puede utilizar a su favor para disminuir esa deuda. Adicional, al crédito hipotecario, usted puede utilizar los aportes voluntarios a fondos de pensiones o las famosas cuentas AFC. Estas cuentas AFC son ahorros voluntarios que usted decide realizar para compra de vivienda o inversiones que usted tenga en el futuro. Obviamente, estos valores no son ilimitados. Siempre se va a tener un límite con respecto a los fondos de pensiones y cuentas AFC, con un límite del 30% del ingreso anual. Y obviamente deben tener una permanencia mínima. Otros préstamos, por ejemplo, si yo estoy financiando la compra de un vehículo o si tengo préstamos de libre consumo, ¿esos créditos me ayudan o lo que pago de intereses por esos créditos ayudan o esos no? No, no, señor. Aquí digamos que cuando usted compra o vende un vehículo o hace ese tipo de transacciones, lo que le sirve es lo que genera por concepto de retefuente, que es pago o retención de impuestos por adelantado. Eso sí lo puedo utilizar para realizar el pago. Pero como tal, para generar deducción o reducción en el pago de impuesto, ese tipo de crédito no, porque lo que el gobierno busca es estimular el crédito hipotecario, más no en este caso el de consumo para reducción de declaración de renta. ¿Cuál es el tratamiento, profesor Jiménez, que uno le debe dar al tema de las facturas electrónicas? Porque la DIAN anda recomendando que la gente pida juiciosamente sus facturas cuando pues efectivamente hace consumos o compras, porque esto le ayudan para la declaración de renta. Henry, entonces, aquí hay un tema importante y es que estas facturas electrónicas lo que se hacen es unirlas, tenerlas en cuenta para el momento de presentar la declaración. Cuando usted entra a la plataforma de la DIAN, ahí le van a presentar una declaración sugerida, ¿sí? Estas facturas electrónicas lo que ayudan es a que en el sistema ya aparezcan esos valores y la misma entidad haga el cruce de esas facturas y usted pueda obtener beneficios en la reducción de la base gravable por tema de ciertas facturas que tienen esos beneficios. Pero entonces, uno no es que tenga que presentar las facturas, no es que tenga que ir a sumar las facturas que uno paga, sino que de alguna manera eso es un valor único que se descuenta, digamos. Exactamente. Pues, como lo mencioné hace un momento, es que la DIAN ya las tiene en el radar, ¿sí? Entonces, al tenerlas en el radar, quiere decir que ya aparecen en el sistema y eso, por ejemplo, esos pagos por salud prepagada, intereses por vivienda, servicios profesionales, arriendos y otros gastos deducibles, ya van a empezar a exigir que estén respaldados por factura electrónica. Y como tal, ya la DIAN los va a tener contabilizados para cruzar y ahorrar tiempo y poder validar los datos de manera automática. Esto más que todo lo que ayuda es a que la DIAN pueda tener mayor control sobre los tributos que nosotros pagamos. Gravámenes como por ejemplo el 4 por mil que todos terminamos al final de cuentas pagando este gravamen, ¿ayudan en alguna medida? ¿Se pueden incluir en esas deducciones? No, señor, porque estos ya son unos impuestos como tal establecidos, los cuales el gobierno los utiliza como un ingreso, más no como un beneficio al cliente para que pueda deducir impuestos. No todas las personas tienen, por supuesto, toda esta lista de deducciones que hemos hablado, así que cada uno tiene que mirar de pronto con ayuda de su contador qué cosas le ayudan, qué cosas le aportan, ¿verdad? Exactamente. Recomendación, busque un contador recomendado, es decir, que tenga buena reputación, ya que se puede prestar para errores al momento de generar la prestación del servicio, que en este caso es la presentación de la declaración de renta. Claro, sí, es que hacer la declaración de renta ajustado muy bien a las reglas no es tan fácil, por eso creo que siempre toca ayuda de un profesional en esto.
Exactamente. Y conforme avanzan los años y los tiempos, la DIAN se está poniendo más cautelosa y es más al detalle de los datos y detalles que tenemos para presentar. Entonces, con mayor veras, uno quiere tener la facturación electrónica para que todo quede, que exista toda la trazabilidad de la operación. Profesor Andrés Jiménez, gracias. Nos ayudó a aclarar muchas dudas respecto de este tema de las deducciones que todo el mundo está pensando en este momento para introducir aquí a la hora de hacer su declaración de renta. Muchas gracias. A usted, Henry, por la invitación. El profesor Andrés Jiménez desde la Universidad Konrad Lorenz. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere por qué las familias están gastando más dinero. Gracias por continuar conectado con Signo Pesos. Aunque muchas personas se quejan de que el dinero no alcanza, la verdad es que los hogares están incrementando sustancialmente el gasto mensual. Saluda al doctor Camilo Herrera, es el CEO de la compañía de análisis Radar. Doctor Camilo, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Henry, muy buenas noches a usted y a toda la audiencia. De acuerdo con el más reciente informe de ustedes de consumo, encontramos que el gasto en junio superó los 93 billones de pesos y que eso es un poco más de 5% de lo que se gastó la gente en Colombia en junio del año pasado. ¿Es así? ¿Qué hay detrás de estas cifras, doctor Camilo? Es así como usted lo cuenta, realmente el gasto de los hogares nos sorprende como por tercer mes consecutivo con un crecimiento muy alto. Nosotros estábamos esperando un crecimiento cercano al 3% y fue del 5,3%. Yo sé que para alguien que escuche, pues 2 puntos de diferencia no es muy demasiado, pero 2 puntos de diferencia cuando se habla de billones de pesos es demasiado dinero. Claramente junio es un mes donde se gasta menos que en mayo, porque mayo es el mes de la madre y tiene una dinámica de gasto mucho más alta, pero comparándose frente a junio del año pasado, el crecimiento es lo suficientemente grande para sorprendernos a todos. Esto se debe por lo menos a 3 razones. Uno, hay más creación de empleo, mayormente informal, pero empleo, y eso le da dinero a los hogares. Segundo, hay una gran cantidad de dinero entrando a Colombia por remesas y por el negocio del café, por el alto precio del café y la cantidad de siembras. Y tercero, hay un gran crecimiento de la colocación crediticia en tarjetas de crédito, crédito de consumo hipotecario, en el mercado, permitiendo que los hogares estén comprando muchas categorías con una gran dinámica, como no lo veíamos hace mucho tiempo, particularmente bienes durables que se entienden como carros, electrodomésticos, muebles e inclusive la categoría de vestuario también sorprende al alza de manera importante. Pues aquí yo saqué de su informe, doctor, esta gráfica que me gustaría que la explicara un poquito. ¿Qué significa estas categorías y la evolución que han tenido si se le mira solo en junio, solo en el segundo trimestre o solo o todo completo el primer semestre de este año? Perfecto, Henry. Esto es una cosa que nosotros hacemos sobre todo para las empresas, porque las empresas piensan en términos de meses o en términos de trimestres o en términos de semestres. Lo que ustedes ven en la gráfica de la derecha son los crecimientos en términos reales, es decir, en volúmenes de los 9 grandes grupos de gasto. Ahí se aprecia como vestuario, que es el pantalón, tiene un crecimiento del 8,7% frente a el mismo junio del año pasado, es decir, vestuario crece casi 9% en un solo año, lo cual es una cosa muy importante. Alimentos en el hogar, que es ese aguacate que está abajo a la derecha, solamente crece un 4,44, pero 4,44 es muchísimo, con un crecimiento poblacional cercano al 1%. Significa que la gente en términos generales está comprando más comida en el hogar y eso es muy bueno. Si lo miramos en la gráfica de la mitad, lo que se mira es el trimestre, es decir, abril, mayo y junio, donde el crecimiento también es liderado por vestuario, con un crecimiento del 7,2, y en la gráfica de la izquierda se refiere a todo el semestre, es decir, de enero a junio, donde vestuario también lidera, y es muy llamativo ver cómo otras categorías como entretenimiento siempre puntean en la dinámica de gasto, es decir, hoy los hogares no solo están comprando vehículos, neveras, electrodomésticos, sino cosas que sean de pequeño desembolso y de alta satisfacción, como es el caso del vestuario y del entretenimiento. Usted mencionaba ahorita, doctor, como razones del incremento del gasto, por un lado mayores ingresos, ciertamente, pero por otro lado uso de tarjeta de crédito. ¿Será que la gente se está endeudando más para comprar o es más lo que compran con efectivo que tienen en su bolsillo?
No, claramente los hogares siguen comprando mucho más con efectivo y más aún con la cantidad de medios de efectivo digitales que hay. Efectivo no es solamente la moneda o el billete, efectivo también es una tarjeta de débito, son los pagos digitales que ustedes hacen con QR y hoy por hoy lo que va a comenzar a regir en el mercado de los pagos de breve. Entonces, claramente esto va a seguir consolidando la dinámica del efectivo. Pero que los hogares tengan crédito, bien sea por tarjeta de crédito o crédito de consumo, es una cosa buena porque las condiciones de endeudamiento de los hogares han mejorado mucho después de 2022, porque los hogares pagaron a tiempo muchas de sus deudas y las condiciones de riesgo del mercado no son preocupantes desde la información del sistema financiero. Entonces los bancos le están prestando a las personas, las tarjetas de crédito se están usando y así la gente puede acceder en este momento no solo a vehículos, sino a entretenimiento, a turismo, a vestuario, a restaurantes y a conciertos, que son cosas que vienen con una dinámica muy fuerte en el mercado. Junio fue un mes de vacaciones, pues por aquello del receso escolar de mitad de año. La gente, digamos que sacrifica o no sacrifica el rubro de vacaciones, de paseos, a la hora de gastar. La gente en el tema de vacaciones tiene unas canastas que no necesariamente son las mismas y eso hay que tenerlo absolutamente claro, porque dependiendo cómo la familia quiera hacer sus vacaciones, estas van a ser completamente diferentes. Entonces, hay gente que se queda en la casa y hace vacaciones en la ciudad, hay gente que sale a municipios o cosas aledañas, hay gente que tiene familia por fuera de la ciudad, la mayoría de la gente en las ciudades principales tienen un vínculo con algún municipio del país y hay gente que quiere salir del país. La gran mayoría de los hogares nos informan que quieren aprovechar estas vacaciones para hacer turismo y hacer vacaciones de manera concreta, inclusive, Henry, aprovechando el uso de, de la prima. De hecho, para el último dato de junio de este año, el 38% de los hogares de ingresos altos nos dicen que van a viajar y el 12% de los hogares de ingresos bajos nos dicen que van a viajar. O sea, claramente hay un interés por viajar, por descansar, por aprovechar el tiempo y claramente tiene que haber oportunidades para que eso pase, bien sea por la oferta turística o por la capacidad de ingreso o de crédito que tienen los hogares. ¿Ustedes miden algo, doctor, en estas encuestas y estudios y análisis que hacen de si la gente está ahorrando algo o invirtiendo por ahí en alguna cosa o se gastan hasta la última moneda que les llega? Sí, continuamente nosotros revisamos el tema de ahorro, no solamente el tema de conseguir crédito por parte de los hogares y el gasto que se hace, sino también el tema de ahorro. Y digamos que en los últimos meses sus coeficientes de ahorro se han reducido. ¿Por qué uno dice que se han reducido? Porque sí, durante pandemia crecieron mucho. Creo que si nos acordamos los momentos de pandemia, pues claramente nosotros teníamos una limitación que no era menor, debido a que pues no teníamos las mismas capacidades ni necesidades de gasto que teníamos en la cotidianidad. Entonces, en este momento, dependiendo del nivel de hogar que uno mire, hay unos coeficientes de ahorro que son importantes. ¿Cuál es un buen indicador para mirar eso? La cantidad de CDTs que hay en el mercado. Claro, no todos los CDTs son de los hogares, eso es claro, pero de manera clara le muestra a uno que existe en este momento un interés por el ahorro. De hecho, las tasas de interés del CDT en este momento no bajaron pese a que la inflación bajó. Entonces los bancos de alguna manera, todo el sistema financiero, no solo los bancos, sino las nuevas fintech, están buscando capturar recursos para poder prestárselos al público. Entonces es una buena oportunidad para ahorrar en este momento. Una última cosa, doctor Camilo, ¿el segundo semestre es más dinámico en términos de gasto para los hogares colombianos o por el contrario es más voluminoso el gasto en el primer semestre? No, Henry, siempre el gasto es más alto en el segundo semestre y le quiero contar una historia que todo el mundo sabe y una historia que la gente sabe pero no la tiene presente. Uno, pues en el segundo semestre está Navidad, pues claramente la gente gasta más en el segundo semestre. Pero el 62% de los colombianos, del 62 al 68% de los colombianos, nacemos en el segundo semestre. Entonces, te da muchos más regalos en el segundo semestre. De hecho, hay más matrimonios, hay más grados académicos y está la Navidad. Entonces, hay mucho más gasto por persona en el segundo semestre que en el primero. Y por eso en el primer semestre los hogares somos muy pegados al peso y muy cuidadosos. Y en el segundo semestre somos mucho más emocionales para comprar. Solamente
por ejemplo, que seguramente muchos lo conocen, los carros tienden a ser calendario B. Ahorita en junio, julio salen los carros modelo 2026, no 2025, sino 2026, moviendo la dinámica de carros, sale la colección primavera-verano de moda en el mundo entero, y así hay una cantidad de lanzamientos importantísimos, no solo en el circuito de conciertos, sino inclusive en el tema de películas en los cinemas. Oiga, muy interesantes esos últimos datos. Algún día le vamos a echar una buena analizada a ver qué es lo que está pasando en el segundo semestre. Muchas gracias, doctor Camilo. Con todo gusto, André. Por ahí lo volveremos a molestar para que podamos hablar de estos temas tan apasionantes. Nueva pausa, pero al regreso les tenemos las dramáticas caídas de población que se pronostican para las próximas décadas. Ya nos vemos. Gracias por continuar en Signo Pesos. Llega don Víctor Grosso y hoy nos va a hablar de un tema en particular, las inversiones, ¿no? Las inversiones de los fondos privados de pensiones. Don Henry, buenas noches. Buenas noches para los televidentes. Anoche tuvimos primero una locución presidencial bastante larga donde se habló bastante del sector salud y después un consejo de ministros mucho más largo que la locución presidencial. Se habló de muchos temas, inclusive el presupuesto general de la nación, pero uno de los temas más importantes abordados, porque más allá de plantear algún escenario, alguna alternativa, alguna posibilidad sobre algo, fue una petición puntual que en ese Consejo de Ministros le hizo el presidente Gustavo Petro a su ministro de Hacienda. Le dijo, hágame lo siguiente sobre los fondos privados de pensiones. Y es que la petición del presidente Petro, don Henry, es que el Ministerio de Hacienda derogue las normas que permiten que los fondos privados de pensiones sean invertidos en el exterior. Cuando usted recibe su nómina, hay una partecita que le descuentan de ese salario, digamos, mensual, y se va para un fondo de ahorro. Cerca de 19 millones de afiliados están en los fondos privados de pensiones. Y allá cae la plata, ¿no? Es como una gran bolsa. Pero como en todo, esa plata no se puede quedar quieta, parqueada en un lugar, claro, porque se evalúa, se desvaloriza. Entonces esa plata hay que ponerla a rentar de alguna forma, como cuando usted tiene un dinero por ahí extra. Y de ahí es que crece el ahorro. Exacto, con el propósito de que vaya creciendo y creciendo y creciendo lo que conocemos como el ahorro pensional. Entonces, ¿esa plata cómo crece? ¿Cómo se invierte? Pues hay alternativas dentro del país, pero también hay alternativas para invertir ese dinero por fuera del país. Que hoy están permitidas. Claro, están permitidas y hoy se está haciendo en un volumen bastante grande. Entonces, la petición que hace el presidente Petro es: derógueme esas normas que permiten que esa plata, esa bolsa que es gigantesca, parte de esa plata sea invertida en el exterior, dice el presidente Petro, porque lo que estamos haciendo es generar producción económica para otro país y no para el nuestro. Alguna razón tiene, pero entonces habría que ver qué renta más, si afuera o adentro. Claro, la bueno, y otras cosas que estarían, otras implicaciones muy importantes alrededor de este tema, porque al final los fondos de pensiones, su papel fiduciario es buscar la mayor rentabilidad posible para el afiliado, cosa que cuando saquemos para nuestra pensión de esa bolsa, pues tengamos el mayor ahorro posible. Claro. Entonces, don Henry le dice, para que solo esa plata pueda ser invertida dentro de Colombia. Pero antes de hablar un poco sobre las implicaciones, miremos en contexto cuáles son las cifras. Ayer reportaba la Superintendencia Financiera que el saldo que hay en este momento en esa bolsa que le explicaba de los fondos privados de pensiones es de 483 billones de pesos. Esa no es plata de los bancos, es plata de los 19 millones de colombianos que están ahí. Y más o menos, don Henry, la mitad de ese dinero, más de 240 billones de pesos aproximadamente, está invertido en el exterior, en títulos de gobiernos extranjeros, en acciones de empresas extranjeras y demás. Y en muchos periodos, en este, digamos, en esta acumulación histórica de este ahorro pensional, en muchos periodos, este crecimiento se ha dado mayoritariamente por la rentabilidad de las inversiones en el exterior. Entonces, surgen muchas preguntas y el presidente Petro dice, no, lo que está invertido afuera, tráiganlo para aquí, para Colombia, y es qué se va a hacer con esa plata. ¿Para qué van a traer esa plata al país? ¿En qué se invertirá? Si ese decreto de pronto que salga del Ministerio de Hacienda va a obligar a los fondos privados a que compren papeles de la nación para financiar al gobierno, y ahí hay una gran preocupación porque esos títulos se han desvalorizado mucho. Es decir, si se compran en un escenario fiscal complejo, ¿qué tal que se desvalorice esa plata? En fin, el impacto sobre los precios, es que estamos hablando de más de 50.000, 60.000 millones de dólares, don Henry,
que si usted liquida portafolios masivamente, ese proceso de liquidación afecta el precio del portafolio como tal y digamos, se pierde rentabilidad. Por ejemplo, la posibilidad que tienen los inversionistas hoy en día de diversificarse, pues se limita. Yo, si quiero, pues compro acciones en Colombia, pero si yo quiero, como inversionista individual, pues compro acciones en el exterior. Por ejemplo, Nvidia, que está de moda y está generando tanta plata. Entonces limitarían a los fondos de pensiones para hacer esa diversificación que recomiendan muchos inversionistas. Y hay preocupaciones sobre la libertad para invertir y ese deber fiduciario que tienen los fondos, las administradoras de los fondos de pensiones, para entregar el mejor rendimiento a los inversionistas y demás. Pues también nos dicen, este es un último punto, que tener alguna parte de la inversión en dólares o en moneda extranjera es como una cobertura natural frente a las devaluaciones de nuestra propia moneda, porque si tenemos todo en el mismo país, pues estamos arriesgados al movimiento de la economía de ese país, a las cosas propias de ese país y a las fluctuaciones de la moneda, cosa que si tenemos como un portafolio balanceado, cuando nos depreciamos aquí, pues la parte que tenemos en el exterior se recupera. En fin, una cantidad de implicaciones y por eso eso está generando muchas polémicas y están en el mercado muy pendientes de la decisión final que adopte el Ministerio de Hacienda. Pareciera, don Víctor, por momentos es un tema lejano, pero en realidad al final de cuentas lo que la gente que tiene ahorro pensional va a ver, dependiendo de qué permitan o qué prohíban, es que su ahorro crezca o no. Es el ahorro de la crezca gente, tanto. es el ahorro de la gente. Esto termina golpeando a muchísima gente. Don Víctor, muchísimas gracias. A usted muchas gracias. Muy amable, yo me quedo con una movida empresarial. Y esta movida empresarial de hoy corre por cuenta de la Federación Nacional de Avicultores, FENAVI, que anunció una nueva versión del Festival del Pollo. Será del 12 al 21 de septiembre y tendrá como evento principal el concurso de la mejor pollo burger del país, que contará con la participación de varios restaurantes en diferentes ciudades del país. Los generadores de contenido Maleja Restrepo y su esposo Tatán Mejía, embajadores del Festival del Pollo, viajarán por todo Colombia saboreando las diferentes propuestas de la hamburguesa. La industria avícola del país se sigue consolidando así como dinamizadora del sector económico. El pollo es la proteína cárnica más consumida en Colombia, con alrededor de 36 kilos per cápita. Este año estamos proyectando cerrar incluso alrededor de los 37. Venimos creciendo año tras año, como tú lo acabas de decir, es una categoría muy dinámica, crecemos incluso por encima del crecimiento del país. Es una industria que genera más de 350.000 empleos formales en el agro colombiano, así que por supuesto es una industria relevante porque además nutrimos o ayudamos a nutrir a los colombianos y les damos opciones de consumo diariamente, ¿no? Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. La población mundial supera actualmente los 8.000 millones de personas y según las proyecciones llegaría a los 10.000 millones para el año 2050. Sin embargo, durante los próximos 25 años habrá una mayor disminución, una desaceleración de la población en Asia, Europa y Rusia. Concretamente se advierte que China, Japón, Rusia e Italia sufrirían una reducción cada uno de aproximadamente 150 millones de personas. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Feliz noche para todos.